Hola, ¿cómo les va, estudiantes? Bueno, mi nombre es Mónica Fernández Blanco, soy su profesora de salud pública y esta clase, que es una pequeña clase grabada, vamos a empezar a hacer varias clases grabadas. Esta va a ser la primera sobre lo que estuvimos charlando. Sería como una clase de repaso en donde vamos a ver los niveles de prevención. Vamos a seguir trabajando con la misma bibliografía, pero vamos a profundizar un poquitito más y ustedes la van a poder ver todas las veces que quieran. Bueno, antes que comenzar con la bibliografía de este bloque de salud pública, tenemos que decir que los niveles de prevención, como estuvimos viendo, los tenemos que unir con 3 puntos importantes. Uno, el primero. Yo niveles de prevención no puedo no unirlo, que ya seguramente lo vieron en enfermería comunitaria, si no recuerdo que la cadena epidemiológica, que es el segundo punto. Entonces, primero tenía que ver con todo lo que tiene que ver los niveles de prevención. Voy a tener que conocer la cadena epidemiológica, que es lo segundo. Y lo tercero que yo voy a tener que ver con respecto a estos niveles de prevención son, y para qué me sirven a mí estudiarlos en salud pública, es el tercer punto. Me sirven a mí para estudiarlos en salud pública para brindar la atención adecuada que yo necesito o formular los programas adecuados según el nivel de prevención en el que me encuentro. Entonces, niveles de prevención. Intervenciones adecuadas para realizar programas y cadena epidemiológica, esos 3 puntos son los que hacen que nosotros podamos definir cuando tenemos una situación problemática que puede ser la instalación del COVID-19, la instalación de un brote de sarampión o un problema a resolver como, no sé, violencia de género en un barrio específico. Para lo cual, ¿cuáles son las resoluciones? Acá estoy con el apunte, elaboración de programas, como siempre lo dijimos. Nosotros dijimos en la bibliografía que los niveles de prevención son 3. El primario, el secundario y el terciario. Y siempre les recomiendo a mis alumnos que vuelvan a mirar la bibliografía, que no son los niveles de atención, son los niveles de prevención, en los que nosotros vamos a trabajar como enfermeros entrenados en la salud pública, que es en la protección, en la promoción de la salud, ¿sí? O sea, son individuos sanos que podrían enfermarse, pero no están ¿en dónde? En el hospital. ¿Están dónde? En la comunidad. Y como enfermera de salud pública, ¿voy a trabajar con esa persona de la comunidad? No, con toda la comunidad, con la población en general, ¿sí? Entonces, decimos que el nivel primario trabaja sobre 2 partes. La promoción de la salud y la protección de la salud. Ya lo hablamos en la clase pasada. El nivel secundario tiene que ver con la detección precoz de enfermedades, dolencias o sintomatologías que podrían llegar a hacer que la población se enferme o tenga una patología, ¿sí? Por otro lado, esto se hace a través de las pruebas de tamizaje, de screening o de monitoreo. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y el nivel terciario es cuando por algún inconveniente, problema de salud, alteración, puede ser de cualquiera de los niveles, puede ser una alteración psicológica, psiquiátrica, orgánica, una alteración social, la persona ha quedado con una secuela y se necesita la rehabilitación, pero no en un centro de rehabilitación, sino la rehabilitación a través de programas, ¿sí? Por eso la finalidad de esta clase cortita es dar ejemplos. Si yo les diría entonces que nosotros tenemos el primer nivel, el segundo y el tercer nivel de prevención, vamos a trabajar primero siempre con la población sana en el primer nivel. En la segunda con la población que podría enfermarse, y tengo que dejar bien claro de qué tiene y cuáles son los signos de alarma y de alerta para poder hacer el tratamiento adecuado a esa población. Y por último, la población incapacitada.
tengo que trabajar con la población incapacitada, discapacitado o que ha quedado con alguna falencia por alguna enfermedad previa o invalidante. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué ejemplos me pueden dar de niveles de prevención? Vamos a pensar muchos, pero yo les voy a dar algunos. Vamos a trabajar sobre un hilo conductor que podría ser el COVID-19. Vamos a hablar no de una patología, sino de una pandemia y un virus nuevo, una enfermedad virósica. Entonces, el COVID-19, si yo lo pongo en el nivel primario, en el primer nivel, hablo sobre la promoción de la salud y la protección sobre la salud. Entonces, la promoción de la salud son acciones sobre el individuo y la protección de la salud sobre el medio ambiente. Las acciones que yo puedo hacer preventivas en el primer nivel de atención con respecto al individuo, obviamente, ¿qué va a ser? La protección, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel, el uso del lavado de manos, ¿sí? Y también la vacunación, porque eso es la prevención. Cuando dice que las acciones son de protección de esa persona a través del medio ambiente, ¿qué genero? Abro las puertas y las ventanas, sugiero una ventilación cruzada, sugiero que esa ventilación cruzada esté en la aula, en los colectivos, en mi casa. ¿Sí? Entonces, para promover, para prevenir esto, doy todas las medidas sanitarias de prevención que incluyen la vacunación y después lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, porque en este caso incluso en este virus que tenemos es un virus de transmisión por gotas de flujo, o sea aéreo, y es muy importante la aireación de los ambientes. También tenemos que ver que después tenemos el nivel secundario. ¿Esto cuál es? Cuando cualquiera de nosotros, cualquier persona, puede comenzar a presentar síntomas de COVID. Y ustedes saben que al presentar síntomas de COVID puede tener síntomas leves, moderados y muy graves. Entonces acá lo que dice es que lo que se tiene que tratar de hacer es una detección precoz. Cuando se habla de detección precoz, no estamos hablando que la detección precoz es en el mismo momento que la persona tiene los síntomas. Porque, por ejemplo, una prueba de tamizaje o monitoreo para saber si yo tengo COVID, ¿cuál es? Los screening que tienen que ver con el hisopado nasofaringeo o el hisopado nasal o el test de saliva. Pero ¿qué pasa? ¿El primer día que yo comienzo con síntomas me lo tengo que hacer? No. Los protocolos establecen que entre el cuarto a quinto y sexto día, incluso el séptimo, yo puedo hacerme el hisopado a partir del cuarto. ¿Por qué? Porque si me lo hago el primer día me da negativo y quizás es un falso negativo. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿qué haríamos como ejemplo de una detección precoz en el nivel secundario cuando tenemos un problema y el problema a resolver es el COVID-19? Enviar a la persona que está con síntomas o a la persona que ha sido contacto estrecho de alguna persona confirmada con COVID a partir del quinto o el sexto día a realizarse el hisopado. Si el protocolo cambia, lo haremos, pero no lo mandamos a las 24 horas. Ejemplo, hisopado sería, realización de hisopado es la realización de un diagnóstico precoz, oportuno. Ya sabiendo que la persona tiene COVID, que cualquier persona tiene COVID, ese COVID ha sido un COVID moderado, en donde yo he tenido falta de aire, fiebre, cefalea, dolor de cabeza y otros síntomas más floridos como por ejemplo pérdida del olfato. Pero no he necesitado la internación. Entonces cada 48 horas me llamaban por teléfono o venía a verme un médico con todos los elementos de protección personal y me realizaba un examen físico o me decía cómo yo estaba. ¿Qué es lo que evalúa la persona? Para poder internarme, la saturación de oxígeno. Entonces, yo curso el COVID de dos formas.
leve, con una leve sensación de gripe, malestar y dolor en el cuerpo, con el cual solo me van a dar un paracetamol. Pero si yo comienzo con tos, con mucosidad, en vía aérea superior y empieza a bajar a los bronquios, puedo llegar a tener una bronquitis. Por lo cual puede ser que se prescriban broncodilatadores y antibióticos. Estoy enferma, miren, justo de un virus, es una enfermedad virósica y terminan dándome antibióticos. Bueno, esto tiene que ver con eso. Como yo haya pasado la enfermedad, son las secuelas que me pueden ocurrir. Entonces, ahí viene la rehabilitación. Tercer nivel de atención. Todavía estábamos en el segundo. Tercer nivel de atención. Cuando a mí me dan el alta epidemiológica después de los 10 a 14 días de que mi hisopado o mis síntomas comenzaron, van a decirme que tengo que esperar un tiempo para ver qué secuelas tengo. ¿Y cuál es una de las secuelas más frecuentes? Primero, el dolor corporal, el cansancio y la fatiga al respirar. Para eso tengo que hacer rehabilitación. Entonces tengo que volver a hacerme todos los estudios post-COVID después de 20 o 30 días para ver qué ha pasado con todo esto. ¿Puede tener afectación cardiovascular? Sí. ¿Puede tener alguna afectación en la coagulación? Sí. ¿Puede tener una afectación renal? Sí. Tercer nivel de prevención. Ejemplo, una persona, una señora ha tenido COVID positivo, hizo una neumonía bilateral con leves síntomas, con fiebre en su casa y queda con una disfonía y queda con un problema bronquial importante y dificultad para respirar. Eso tiene que ir a un nivel de rehabilitación que lo hace la rehabilitación kinésica. Entonces, ¿ven cómo con una patología nosotros podemos hacer todo esto? Segundo ejemplo que les doy. Los 3 niveles de prevención podrían estar para patologías graves, como un cáncer de cuello de útero. ¿Cómo prevengo yo con una política de salud pública el cáncer de cuello de útero o el cáncer de mama? Hablamos solamente del cáncer de cuello de útero. Voy a hacer una promoción y una acción hacia la comunidad y el medio ambiente y voy a hacer una acción hacia la persona, en donde yo le voy a explicar cuáles son los riesgos de que no se hagan los diferentes estudios que tienen que ver con estudios específicos para ver la salud ginecológica. Esa es la primera parte, la prevención. Yo voy a preguntarle cuánto hace que no se hace controles y voy a sugerirle de forma preventiva que se hagan los chequeos ginecológicos que constan de lo que pasa en la segunda parte. Ahí el individuo no está ni sano ni enfermo. Se hace de forma precoz y un tratamiento, por ejemplo, un Papa Nicolau o una colposcopía. Y las dos cosas en su manera. También puede ser que sea una ecografía transvaginal. ¿Todos los resultados dan normales? Bárbaro, pasamos al tercer nivel. No existe el tercer nivel porque no hay que hacer ningún tipo de rehabilitación. Pero si en el Papa Nicolau o en la colposcopía sale, por ejemplo en el PAP, que después se va a hacer ese estudio, células precancerosas o cancerosas, la persona tiene que tener una operación que se va a hacer en el hospital y después vuelve del hospital y después yo tengo que hacer la rehabilitación de toda la parte quizás psicológica, funcional de esa persona. Entonces entienden que hay 3 niveles de prevención. Esto es muy importante que ustedes lo comprendan para poder ejemplificar. Por eso los invito a todos a que por lo menos pudieran hacer 3 ejemplos en cada uno de los niveles de prevención con patologías o con problemas del ciclo vital o ciclos vitales normales como el embarazo, la lactancia, y así podemos abordar este tema con mayor profundidad. Así que bueno, los dejo para la próxima clase y como tarea de esto, lo que yo les decía o lo que les indico por ahí que les digo ahora, es que ustedes ahora puedan hacer 3 ejemplos. El ejemplo es importante. Comprensión de la consigna. El ejemplo es poner una persona cuidada que tiene tal y tal cosa. Ese es el ejemplo. Un ejemplo, en realidad son 3 ejemplos de nivel primario, secundario y terciario de prevención.
Bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo día y yo ahora, bueno, voy a mirar esta clase todas las veces que les parezca interesante poder recordarla. Hasta luego. Un abrazo grande y como siempre, muchos saludos.